Vicente Fox Quesada nació en la Ciudad de México el 2 de julio de 1972. Es un empresario y político mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre del año 2000 hasta el 30 de noviembre del 2006. Formado en Administración de Empresas, Fox hizo una completa carrera profesional en la sucursal de Coca-Cola antes de dedicarse a los negocios agropecuarios y de servir como gobernador del estado de Guanajuato. Sus innovaciones proselitistas, su estilo desenvuelto y su porte de charro eran un tanto ajeno a los formalismos de la política federal, así trayendo consigo una ambiciosa agenda de transformaciones para el país. Haciendo campaña como populista de derecha, Fox se postuló y fue elegido presidente abanderado por el Partido Acción Nacional, PAN, que era un partido de la oposición en el momento de su elección como presidente. En las elecciones federales de 2000, en las que ganó con el 42% de los votos, que esto significó para México el final de 71 años de régimen político monopolizado por el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Durante su presidencia hubieron diferentes cambios que marcaron al sexenio. Estos son aspectos políticos, históricos, económicos y sociales más importantes que estuvieron presentes durante este periodo. Crecimiento económico moderado. El crecimiento económico promedio anual fue de 2.3%, lo cual fue moderado y no alcanzó las expectativas que se tenían al inicio de su administración. El crecimiento fue afectado por la desaceleración económica global, especialmente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Estabilidad macroeconómica. Durante el sexenio de Fox, México logró mantener una inflación controlada, con tasas que disminuyen consistentemente, llegando a niveles cercanos al 4%. La estabilidad del tipo de cambio fue notable, con una depreciación controlada del peso frente al dólar. Aspectos políticos. Transición democrática. La elección de Fox marcó un hito en la democratización en México, poniendo fin a la hegemonía del PRI y demostrando la efectividad del proceso electoral en el país. Esta transición trajo consigo esperanzas de reformas profundas y un cambio en la forma de hacer política en México. Relación con el Congreso. Fox enfrentó un Congreso dividido con su partido, el PAN, Partido Acción Nacional, sin mayoría absoluta. Esto dificultó la aprobación de muchas de sus propuestas y reformas. La falta de una coalición fuerte limitó su capacidad para implementar cambios significativos, especialmente en áreas clave como la energía y la fiscalidad. Reformas judiciales y derechos humanos. Se intentaron implementar reformas judiciales para mejorar el sistema de justicia y fortalecer el Estado de Derecho, aunque con resultados mixtos. Fox promovió una política de respeto a los derechos humanos y se comprometió a mejorar la situación en este campo. Aunque los avances fueron limitados y la violencia y los abusos continuaron siendo un problema. Reformas políticas y gobernabilidad. Aunque se esperaba que su administración promoviera reformas profundas, muchas de estas no se concretaron debido a la falta de consenso y apoyo político. Las reformas que se lograron, como algunas modificaciones de transparencia y acceso a la información, fueron importantes pero insuficientes para un cambio estructural amplio. La lucha contra la corrupción. Fox prometió combatir contra la corrupción, un problema crónico en México. Sin embargo, sus esfuerzos fueron percibidos como insuficientes y enfrentó críticas por no lograr cambios sustanciales en este ámbito. A pesar de algunos avances en la transparencia gubernamental, la percepción de corrupción continuó siendo alta. Las reformas estructurales incompletas. Aunque Fox intentó llevar a cabo reformas estructurales, especialmente en el sector energético y fiscal, muchas de estas no se concretaron debido a la falta de apoyo en el Congreso. La reforma fiscal, por ejemplo, se quedó a medio camino y no logró una recaudación significativa de impuestos adicionales. Se lanzaron programas como Oportunidades, ahora conocido como el Programa Prospera, enfocado en la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la educación y la salud. Aunque hubo una reducción de la pobreza extrema,
las disparidades regionales y la pobreza general siguieron siendo un reto significativo. En el sector energético, a pesar de los intentos de reformar el sector energético, Pemex continuó siendo una empresa estatal con problemas de eficiencia y productividad. La producción de petróleo tuvo momentos de incremento, pero también enfrentó desafíos significativos en términos de inversión y exploración. Empleo y mercado laboral. El desempleo se mantuvo relativamente bajo, pero el subempleo y la informalidad siguieron siendo problemas persistentes. Hubo un crecimiento en el sector de servicios y una consolidación del sector manufacturero, especialmente en áreas como el automotriz y la electrónica. Al inicio de su mandato, Fox buscó resolver el conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, logrando algunos avances iniciales. Sin embargo, el proceso de paz no se consolidó y el conflicto en Chiapas continuó sin una solución definitiva. La relación con el PRI y el PRD fue compleja. Aunque inicialmente buscó alianza para impulsar su agenda, las diferencias ideológicas y políticas impidieron una colaboración fluida. La competencia electoral y los desacuerdos en el Congreso reflejaron las tensiones entre estos dos partidos. El final de su mandato estuvo marcado por la contienda electoral de 2006, que fue altamente competitiva y controversial. Las elecciones dieron lugar a un resultado disputado entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, lo que generó tensiones políticas y cuestiones sobre la imparcialidad del proceso electoral. De igual manera, este sexenio tuvo acontecimientos significativos de manera internacional. En estos están los económicos, que empieza con la apertura comercial y tratados internacionales. Se fortalecieron los lazos comerciales internacionales, continuando con la política de apertura que inició en los años 90. México firmó acuerdos comerciales con la Unión Europea, Japón y varios países de América Latina, diversificando sus mercados de exportación y de inversión extranjera directa. Esto quiere decir que tuvo un comportamiento mixto con flujos significativos en ciertos años y caídas en otros, dependiendo de la confianza de los inversionistas y la situación económica, obviamente. Hubo un interés notable en los sectores como la manufactura, el automotriz y el energético. Y en aspectos políticos se buscó fortalecer las relaciones con Estados Unidos, especialmente en temas económicos y de seguridad. La relación con el presidente George Bush, inicialmente positiva, pero se complicó con el tiempo. México también buscó diversificar sus relaciones internacionales, firmando acuerdos comerciales y fortaleciendo vínculos con la Unión Europea y países asiáticos. El arribo de Vicente Fox a la presidencia de México en diciembre del 2001 generó una serie de expectativas no solo en la población mexicana, sino en la comunidad internacional. El bono democrático que daba sustento a la administración foxista auguraba en su momento un periodo de consolidación de la democracia al interior y del liderazgo de México hacia el exterior, específicamente en el contexto regional. El proyecto de la política exterior, presentado en el Plan Nacional de Desarrollo, así como las declaraciones del entonces canciller Jorge Castañeda, fueron generados un clima de desconfianza en los ámbitos regionales, mismo que se agudizaría con el pasar del tiempo, incluso al arribo de Luis Ernesto Derbez como responsable del puesto que dejará vacante Castañeda. La política exterior errática, los dimes y diretes del presidente de México con algunos de los homólogos sudamericanos y la pérdida de presencia en foros regionales parecen haber sido la tónica de una administración que, si bien aspiró a convertirse en socio privilegiado de los Estados Unidos, solo logró un distanciamiento respecto a América Latina. Y en el ámbito norteamericano, la construcción de un muro justo en el último año de la administración de Fox, la separación física en la frontera de México con Estados Unidos, materializada en el llamado Muro de la Vergüenza, no ha hecho sino evidenciar el fracaso de los principios opuestos del gobierno panista. En conclusión, el sexenio gobernado por el licenciado Vicente Fox Quesada, en general se tuvo un cambio positivo. Las reformas estructurales del gobierno se han modificado. La ocupación durante su sexenio fue mayor que la del sexenio pasado de Ernesto Zedillo Ponce de León. Los proyectos que se han emprendido, como los del Seguro Popular y 70 y más, son proyectos que buscan apoyar a la población más indefensa de nuestro país.
pero se debe tener cuidado con la implantación de estos programas, ya que con el paso del tiempo se pueden ser difíciles para sostener. Gracias.